Sean todos bienvenidos a esta transmisión, una transmisión más completamente en vivo. Yo soy el doctor y pastor Andrés Palafox y para mí es una bendición como siempre estar con todos ustedes. Recuerden que estamos completamente en vivo para las redes sociales, mis redes sociales que me encuentran como TR Andrés Palafox o Pastor Andrés Palafox en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y recuerden que también nos escuchamos por las diferentes estaciones de radio alrededor del mundo para la gloria de Dios. Y esto es M aquí. El tema del día de hoy es un tema un poco controversial porque se ha filtrado, se filtró, o más bien se originó una falsa profecía, ¿ok? Pero no se trata de criticar, sino de señalar la falsedad, ¿ok? ¿A qué me refiero con la falsedad? Hace unos meses atrás, un falso profeta, eh, que por sus propias palabras, pues él no se congrega ni nada de esto, eh, se llama Cristian Tempone. No estoy seguro de qué lugar sea, no entendí si es de Uruguay o de Argentina o algo que no recuerdo muy bien del país de donde es él. Y bueno, él aseguraba que el arrebatamiento iba a suceder el 18 de septiembre del 2024. Él aseguró y puso en videos, explicó, según él, de acuerdo a lunas, calendarios, fechas, etcétera, y él aseguró que la fecha en el cual iba a suceder el arrebatamiento iba a ser el 17 o 18 de septiembre de este año 2024. O sea, esto debió empezar antier y culminar ayer. Hoy estamos 19 de septiembre. Si tú estás escuchando este programa ya grabado, probablemente sea en otra fecha, ¿verdad? Pero um, al día de hoy que estamos en vivo, es 19 de septiembre y no pasó, ¿ok? Ahora, lo que sí me enoja un poco, debo reconocer, es que hay personas que creyeron en esta falsa profecía justamente por ignorar las escrituras, por no tener discernimiento espiritual. Ahora imagínense cuánta gente dice amén a cosas que no conoce y que no comprueba en la escritura. Debemos tener cuidado del alimento que consumimos, ¿verdad? Y bueno, esta persona empezó a utilizar la palabra, a manipular ciertas cosas y él estaba seguro de sí mismo, ¿verdad? Y que todos los demás que no creían iban a sufrir las consecuencias, iban a quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque él ya había estipulado la fecha y nadie le hizo caso. Por lo tanto, iban a quedar en vergüenza, íbamos a sufrir o padecer por no creer en la profecía de él y que el Señor ya le había revelado también, aparte con las escrituras, también en sueño, ¿verdad? El punto es que no se cumple esta profecía y dice la palabra de Dios que hay que pesar las profecías, ¿verdad? Hay que pesar y discernir y a la luz de la palabra, él pues nomás no estaba cumpliendo con lo esencial de la palabra de Dios. No me refiero a los calendarios, no me refiero a las fiestas que él menciona, sino que justamente la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, aquí lo estamos buscando completamente en vivo. Versículo 16 dice, eh, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, perdón, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que este Christian empezó a sacar fechas, asegurar que iba a ser el rapto o arrebatamiento el 18 y no fue así. No fue así. Ahora, no es que me ponga alegre que no haya sido, al contrario, deseo que el Señor ya venga pronto, ¿verdad? Pero hay parámetros en la Biblia, hay textos bíblicos que textualmente nos dicen cuándo va a suceder, cómo va a suceder y si hay una fecha o no. Y la respuesta es nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y él da unas explicaciones utilizando la lógica, pero a veces lo que parece lógico u obvio no quiere decir que sea así. Que no aparezca en el texto no quiere decir que signifique eso. ¿Ok? Entonces, a veces cuando se saca de contexto un texto, se vuelve un pretexto justamente para herejías. Y lamentablemente se pesaron las profecías y esta profecía no fue verdad.
Por lo tanto, el señor Cristian, se llama Cristian Tempone, pues no es un profeta de Dios, ¿verdad? Y no estoy hablando de temas doctrinales, estoy hablando de la esencia de la palabra, la predicación de la palabra. Y es triste. ¿Qué es lo triste y qué es lo que a mí honestamente me tiene preocupado o enojado? El hecho de que hay gente, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando o viendo, que vendieron sus casas, vendieron sus pertenencias, repartieron todo eso a los pobres, y tampoco eso está mal. El detalle es que ellos lo hicieron pensando que iba a suceder el arrebatamiento el 17 o 18 de septiembre. Y vendieron todo, renunciaron a sus trabajos y se despidieron y no pasó. Ahora, este señor, Cristian, que se me va el apellido, ¿verdad? Se me va el apellido, Cristian Tempone, su canal de YouTube es Elegidos 1718, no ha salido. No ha salido a pedir perdón a la iglesia por el daño que está haciendo. No ha salido a pedirle perdón a los hermanos que engañó. No ha salido a pedir perdón por asegurar cosas que no debió asegurar y atentar en contra inclusive de la voluntad de Dios. Claro que sí. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar ante tal situación? Sí, hay que juzgar con justo juicio, sí hay que señalar a los falsos profetas, pero si el hermano, si Cristian se arrepiente de verdad, de corazón, y se vuelve fiel a lo que la señora, a lo que las escrituras este, nos dictan, bueno, entonces claro que tiene el perdón de parte del Señor, pero mm, híjoles, tendrá él que salir a dar la cara. Pero con todo esto que no sucedió, bueno, vamos a ver si él sale o simplemente elimina todo su canal o él desaparece y dice que por eso fue el arrebatamiento o el rapto, ¿no? O si no cae en alguna otra herejía como los testigos de Jehová que aseguraban o los adventistas que aseguraban que habría un rapto, un arrebatamiento y pues dijeron que al final no era así, al final que fue espiritual, ¿verdad? Que la segunda venida fue espiritual, que no fue física, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí honestamente. Me preocupa el hecho de que haya cristianos que crean en esos falsos profetas y que no tengan discernimiento. Así que, hermanos, la pregunta del día de hoy, ¿alguien puede saber cuándo viene Cristo? Ahora bien, podemos saber las sazones, podemos sentir los tiempos. Y en la última generación, en la última década, hemos sentido, ¿verdad?, que se acerca más el día. Pero los apóstoles también lo sentían así. Y por eso ellos decían, pronto viene Cristo, pronto viene Cristo. Él no se retrasa ni se retarda, como algunos piensan. Simplemente que por misericordia y amor, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sigilosos, tenemos que estar pendientes de lo que escuchamos en redes, ¿verdad? Él publicaba un montón de gente que decía, el Señor ya me lo reveló, el Señor ya me lo reveló. Esto es preocupante, porque hay mucha gente que se levanta diciendo, el Señor ya me lo reveló, el Señor ya me lo dijo en sueños, el Señor ya me lo mostró. Y la pregunta es, ¿será que es el Señor? ¿Será que realmente es Dios? Ellos aseguraban que era Dios. ¿Dios se equivoca? ¿Acaso Dios miente? ¿Verdad que no? Entonces no era Dios. ¿Qué espíritu estaba influyendo en ellos? Un espíritu de confusión. Y eso está terrible. Un espíritu de confusión por dejarse llevar por sus emociones, por el protagonismo. Ahora, lo peor de todo esto es que no solamente es una cuestión de emocionalismo, ¿ok? No solamente es una cuestión también de que influye un espíritu de confusión, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios dice que sea anatema, o sea, maldito, aquel que predique otro evangelio diferente al que ya se estipuló. Si un ángel del cielo descendiera, si un ángel vestido de luz se presentara a decirte una revelación que no está en la palabra de Dios, pues no es de Dios. Ya sabemos que es de Satanás. Entonces, sí me preocupa el hecho de que esta gente fue influenciada. No solamente por una mentira, porque para ellos tal vez no fue mentira porque lo soñaron. Pero entonces, ¿quién les dio ese mensaje? Porque Dios no fue. Porque Dios no miente. Porque Dios sí cumple. Entonces no fue Dios. Al menos que ya fue el arrebatamiento y nos quedamos. Pero pues no, no es así. ¿Verdad? No se van a llevar nada más a uno. ¿Verdad? Ahora tampoco se van a ver a muchos. Procuremos irnos con el Señor por pura misericordia. Entonces,
Es tremendo, ¿verdad? Y tal vez uno diga, oye, pero bueno, eso es un caso muy fuerte, muy sonado, fue muy sonado y es muy claro, ¿no? Que no es verdad, que no era verdad, etcétera. Pero hay cosas que pareciesen verdad, pero que tampoco son de Dios. Y uno dice, amén, amén, amén. Y no tienen discernimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede cuando no escudriñamos la palabra de Dios? Vienen esas personas vestidas de ovejas, que son lobos rapaces, o son personas influenciadas por demonios, o tienen demonios. O sea, no puedo asegurar cualquiera de las dos cosas, pero lo que puedo decir es que no es una doctrina bíblica el asegurar la fecha. Podemos saber los sazones, vuelvo a repetir, pero los sazones no es lo mismo que saber la fecha o el año. Los sazones, ¿qué quiere decir? Que en el corazón sentimos que todo se va cumpliendo. Ahora, terremotos siempre ha habido, guerra siempre ha habido, ¿ok? Pero ahorita otra vez se está centrando más en Israel, siempre ha habido en Israel, pero ahora, a diferencia de todo esto, o adicional a todo esto, también están habiendo, por ejemplo, avances con la tecnología que antes no habían otro tipo de avances, ¿ok? Entonces ya tiene un poquito más de lógica, por ejemplo, la inteligencia artificial, que probablemente sea la bestia, o tal vez a través de eso se pueda controlar todo el sistema económico y político, reuniones globales, la Agenda 2030, que es un claro ejemplo de que estamos en los últimos tiempos. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estaremos como en los días de Noé, ya se está cumpliendo, siempre ha habido homosexualismo, lesbianismo, etcétera, pero hoy en día se le está dando una autoridad a una minoría por encima de lo que Dios creó, con aberraciones tremendas, con una reprobación mental tremenda, ¿verdad? Entonces vemos que se está cumpliendo más cosas, ¿ok? Y entonces, cuando se están cumpliendo más cosas, podemos asegurar que Cristo pronto viene. Pero no podemos decirte ni fecha, ni día, ni hora. Podemos decir, oye, pues fíjate que yo estudié esta parte y tantos años falta para esto. Y si hay un número ahí que cuadra y da 2028, 2030, 2032. Y honestamente, todos los teólogos a veces nos podemos sacar ahí números de la Biblia, pero no para asegurar, sino porque decimos, estamos en esto, ¿no? En este tiempo, pero no podemos asegurar. No podemos asegurar, solamente el Padre sabe cuándo sucederá este evento. Ahora, yo respeto mucho también a mis hermanos que no creen en el arrebatamiento pre-tribulacional. Hay tres posturas, recordemos que hay tres posturas escatológicas. Y la escatología es una de las ramas teológicas más difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque hay misterios que se van revelando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, en Daniel, a Daniel se le dice, se cierra este sello o se sella este rollo y ya no se le da más información, se quedó sellado. Ahora, ¿quién es digno de desatar los sellos? De Daniel nos brincamos hasta Apocalipsis, y hasta Apocalipsis se desatan los sellos, y el Cordero de Dios, Cordero y León, nuestro Señor Jesucristo, es digno de desatar los sellos. Los rollos, ¿verdad? Y los sellos. Y entonces se le revela a Juan, se le abre la cortina, y poquito a poquito a nosotros Dios nos ha ido, ¿verdad? Revelando la cortina poco a poco porque los tiempos se acercan. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Corintios dice que somos administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? Como un administrador no puede hacer todo al mismo tiempo. Tiene un tiempo, un proceso, ¿verdad? Y debemos entender que el arrebatamiento aparece en la Biblia, sí, sí aparece. La palabra tal cual no, pero aparece el ser arrebatados, arpazo. Okay, que significa ser sacados. Y la Biblia sí enseña esto en diferentes áreas, ¿verdad? De las escrituras. Ahorita vamos a abundar en eso, ¿verdad? Vamos a leer algunos. Entonces, yo respeto muchos a los que tienen, y estoy evitando hablar de doctrina porque, bueno, hay unas estaciones de radio en las cuales no se permite, pero simplemente estoy mostrando o estoy explicando las tres posturas populares que hay. La primera es que el arrebatamiento sucede después de la tribulación, ¿ok? Y es al mismo tiempo que con la segunda venida. La otra postura escatológica dice que es a mitad de la tribulación. Acuérdense que la tribulación, perdón, son ¿cuántos años? A ver, vamos a leer en los comentarios para ver si están prestando atención y a ver si saben. ¿Cuántos años dura la tribulación? Vamos a leerlos. Entonces, a la mitad sucede este arrebatamiento, a la mitad de ese tiempo que dura la tribulación, que ahorita vamos a leer la respuesta a ver si se la saben. Y hay otra postura
hay otra postura que es la postura a la cual yo me inclino, que es la pretribulacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. Ahora, a pesar de que yo me inclino por esta postura, mi respuesta siempre es esta. Ya sea que sea antes o después, ya sea que sea antes el arrebatamiento de la tribulación o después de la tribulación, realmente no importa. Porque en Cristo estamos completos. ¿Ok? Entonces no importa si es antes, en medio o después, al final somos de Cristo y nada nos podrá separar de su amor. ¿Ok? Lo importante es que estaremos con Él. Ahora, ¿por qué yo me inclino más por la parte de que el arrebatamiento es antes de la tribulación? Bueno, por el simple hecho de que falta, o sea, mientras hay tribulación aquí en la tierra, en el cielo con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, está sucediendo las bodas del Cordero, está sucediendo el juicio de los santos, está sucediendo la recompensa de los galardones. Bueno, en el orden sería así: juicio del tribunal, ¿ok? El tribunal con solamente los creyentes. Luego, las bodas del Cordero. Y luego, perdón, los galardones y luego las bodas del Cordero, ¿ok? Entonces, nos damos cuenta que esto sucede mientras que está pasando aquí en la tierra la tribulación, ahí en el cielo está sucediendo todo eso. Estamos recibiendo nuestros 4 nombres, estamos recibiendo nuestras coronas que le tiraremos al Señor a los pies, arrojaremos al Señor a los pies, estamos recibiendo nuestros galardones, nuestras recompensas, ¿verdad? Estamos en las bodas del Cordero. Estamos también en este momento de juicio, y vuelvo a repetir, el juicio, hay varios juicios en la Biblia finales, y el primer juicio sucede justamente cuando uno muere. El juicio en esa época es cuando somos arrebatados, seremos juzgados, ¿verdad? Para determinar qué recompensa nos toca a cada uno, ¿verdad? Y el gran juicio final del trono blanco es un juicio general para todos los impíos y pecadores. Los cristianos ya seremos juzgados para ese tiempo, ya habrá pasado nuestro juicio porque Dios nos puso para vergüenza. Ahora, ¿por qué, además de eso, por qué me inclino más a la postura de que el arrebatamiento sucede antes de la segunda, perdón, de la tribulación, perdón, sucede antes de la tribulación? ¿Por qué me inclino más a esto? Bueno, porque la Biblia sí nos comparte ciertas posturas. Vuelvo a repetir, yo respeto mucho a los que no comparten esto y que dicen que sí vamos a pasar la tribulación. Al final no importa, vuelvo a repetir, somos de Cristo. Y bueno, algunos de ellos muy reconocidos, como por ejemplo Miguel Núñez, sí cree en el arrebatamiento, así como un servidor, antes de la tribulación. El doctor Armando Alducin cree en el arrebatamiento antes de la tribulación. Hay otros siervos de Dios que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Otros que creen que es después de la tribulación y que es simultáneamente con la segunda venida, como también un gran siervo de Dios, Zugel Michelin, justamente de Biblia Libre, nuestro hermano consiervo Edgar Escobar, que él no cree en el arrebatamiento antes de la tribulación. De hecho, creo que nada más cree en la segunda venida. Y yo respeto mucho esto porque al final son doctrinas no esenciales. La doctrina esencial es la salvación del Señor, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos habla acerca de todo esto. Y obviamente hay argumentos que, bueno, dicen que el que metió o introdujo esta doctrina del arrebatamiento fue John Nelson Darby, ¿verdad? El padre del dispensacionalismo. Pero, bueno, hay otros datos. Él murió en el 1882. De 1800 a 1882 él murió, ¿verdad? Pero hay otros datos. Por ejemplo, la predicación del rapto sucedió en el 1320, por ejemplo, por Vernon Manuscrito, por John Lydgate, en 1420 por William Bond, en 1531 por Thomas Drax, perdón, en 1613 por Barton Holiday, en 1626 por George Walker, en 1638 por William Sherwin, en 1665 por Joseph Hall, en 1708, en 1627 por Joseph Smith, y así puedo decirles un montón de personas, de autores de hasta el siglo XVII que usaban los conceptos dispensacionales de hombre y año, del rapto, arrebatamiento, separación, santos llevados al cielo, etcétera. ¿Okay? Entonces, no es un concepto que el pastor John
o el profesor John Nelson Darby haya metido a la iglesia. No, es un concepto bíblico. Ahora, ¿cómo comprobamos que es bíblico? Ya tenemos aquí las respuestas de cuántos años dura la tribulación. A ver, dice 7 años, es correcto. Hermana Neri, nuestro hermano Diego de Santa Fe, Argentina, 7 años, así es. Nuestra hermana Fanny, 7 años, es correcto. Nuestro hermano Pedro, 7 años, es correcto. Nuestra hermana Neri, 3 años y medio la gran tribulación y 3 años y medio la ira de Dios. Es correcto. Muy bien. Bueno, les decía, hay varias partes de la Biblia que nos hablan acerca de esto. Díganme quiénes fueron las primeras dos personas arrebatadas por Dios, o sea, que vivieron este arrebatamiento. ¿Quiénes son esas primeras dos personas que son arrebatados? Y el que me diga tres se lleva un premio. Obviamente es un decir, es una broma, ¿verdad? Pero el que me diga tres significa que sí lee la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver, a esperar los comentarios que me digan 2 o 3 nombres de personas que fueron arrebatadas en la Biblia. Así que bueno, la idea del arrebatamiento no está alejado de lo bíblico. ¿Ok? Al contrario, está apoyado por la palabra de Dios. Aquí tenemos la primera respuesta de nuestra hermana Neri Aponte. Dice Elías, Enoc, muy bien. ¿Quién más? En el Nuevo Testamento hay una persona que fue arrebatado o arrebatada. De hecho, hay 2 personas en el Nuevo Testamento que fueron arrebatados o arrebatadas. Y para decirles, tampoco son 2, tampoco son una, son 5 personas que aparecen arrebatados y arrebatadas en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Y en el Nuevo Testamento, dígame 3 nombres. Vamos a ver aquí, Enoc y Elías. Hermano Pedro, muy bien. Nuestro hermano Iván Meléndez Bardales, Enoc y Elías, amén. Nuestra hermana Sara de Tlaxcala, Elías y Enoc, amén. Nuestra hermana Neri, Pablo y Juan, cerquita. O sea, sí, pero faltaría uno, ¿verdad? ¿Quién fue arrebatado después de bautizar al eunuco? Fue arrebatado, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? A ver si lo escriben por acá. ¿Cómo se llamaba quien bautizó al eunuco y fue arrebatado? ¿Ok? Ahora, como les dije, en el Antiguo Testamento aparece Elías arrebatado, Enoc arrebatado, y en el Nuevo Testamento aparece Felipe arrebatado, ¿verdad? Después de bautizar al eunuco, Felipe es arrebatado, ¿verdad? Es arrebatado. Ahí tenemos el primero del Nuevo Testamento, el tercero de la Biblia en total. El cuarto, ¿quién fue? Justamente el apóstol Pablo. Él dice en su carta, el capítulo 12 de Corintios, dice que él no sabe si fue arrebatado, no sabe si fue en sueños, no sabe si fue en persona, no sabe, pero que él subió al tercer cielo. Eso es un arrebatamiento, ¿ok? Tenemos la segunda persona en el Nuevo Testamento, sería la cuarta persona de toda la Biblia. Y la quinta persona es justamente el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis y las cartas de Juan y el Evangelio de Juan. ¿Ok? Él también es arrebatado. Ahora, ¿dónde encontramos este arrebatamiento? Y justamente ahí nos da una palabra clave y poderosa para creer que el arrebatamiento sí sucede antes de la tribulación y que sí es real. Yo respeto mucho también a nuestro hermano Juan Manuel Vaz, es un pastor de sana doctrina, pero él dice que el arrebatamiento no es real y que no existe la trompeta del arrebatamiento, que esas trompetas son las de Apocalipsis y no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Y es verdad, las trompetas de juicio no tienen nada que ver con la trompeta del arrebatamiento, ¿verdad? Pero sí aparece la trompeta del arrebatamiento, que no es la misma de Apocalipsis. Espero no hacerles ahí un enredo, pero vamos mejor a la Biblia. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Como les dije, yo sé que estoy mencionando varios nombres acá de siervos de Dios que son conocidos y reconocidos, ¿verdad? Por su testimonio, por su sana doctrina, por su prédica. Pero estas doctrinas no esenciales no nos hacen menos o más. Pero pues al fin y al cabo, pues tenemos que presentar argumentos bíblicos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 4. Antes de empezar a leer esto, antes de empezar a leer Apocalipsis 4 desde el versículo 1 en adelante, quiero decirles algo. Recuérdense que Apocalipsis, ¿ok? Hay divisiones, ¿ok?
Y al principio, en el primer capítulo, el Señor le dice a Juan cómo se interpreta Apocalipsis. Él dice, te voy a hablar de cosas que ya pasaron, que están pasando y que pasarán, que fueron, que son y que han de venir. Esa es la manera de interpretarlas en la escatología bíblica o en la escatología en general. Entonces, tomando en cuenta esto, vemos que seguidamente empieza a recitar cartas a 7 iglesias. ¿Ok? O sea, empieza Apocalipsis hablándole a las iglesias, a las 7 iglesias, ¿verdad? Y dice, esto para ti, tengo esto contra ti, tú haces bien esto, pero te falta esto, etc. Son 7 tipos de cristianos. Y el número 7 significa completo, ¿ok? O entero. Entonces, cuando se refiere a las 7 iglesias, se refiere a enteramente la iglesia en general, con sus 7 diferentes áreas, 7 tipos de cristianos, etc. Ahora, después de que el Señor termina de hablarle a las iglesias, ya no se menciona la iglesia hasta el capítulo 19. Durante ese tiempo ya no se menciona la iglesia en la tierra. Pero hay algo sorprendente. Mientras el apóstol Juan estaba recibiendo esta palabra de parte del Señor en el capítulo 1 y las cartas a las 7 iglesias, el apóstol Juan estaba en la arena, en la playa. Él no había ascendido al cielo, tampoco estaba teniendo, o sea, no estaba soñando, ¿ok? Él estaba teniendo una visión, pero él todavía se encontraba en la arena, en la tierra, en este mundo. Pero después de eso, en el capítulo 4, que ya no se menciona a la iglesia, en los primeros versículos, vamos a leer textualmente cómo el Señor le dice, o cómo la presencia del Señor le dice, sube acá. ¿A dónde tenía que subir? Al cielo. Y si tenía que subir, significa que no estaba allá, no estaba en el cielo todavía. ¿Estaba en dónde? En la arena. ¿Ok? Entonces sube acá. Recordemos que hay muchos simbolismos, muchos mensajes puestos en la palabra de Dios, justamente como el arrebatamiento de Enoc, como el arrebatamiento de Elías, como el arrebatamiento de Felipe, como el arrebatamiento del apóstol Pablo. No es una doctrina que no es bíblica. Claro que sucedieron arrebatamientos, así que no es una idea alejada de lo bíblico. Ahora bien, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 4? Vamos a leer el versículo 1. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Te mostraré las cosas que sucederán después de la iglesia, del mensaje a la iglesia. Te las mostraré. Sube acá. ¿Y cómo era su voz? Como de trompeta. ¿Cómo? Como de trompeta. No te olvides de esto. Ahora, vámonos a Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Y miren lo que dice allá, es maravilloso. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Con voz de qué? De trompeta. ¿Y qué dice Apocalipsis? Y oí una voz como de trompeta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos simplemente sacar un texto y decir, ok, porque no aparece en este texto que estoy dando, no es bíblico. No, la Biblia tiene que estar leída por completo, tiene que estar escudriñada por completo para que podamos sostener una doctrina que estemos enseñando, predicando, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios de que es antes de la tribulación. Bueno, ahorita vamos a leer esa parte, pero aquí sí nos da el mensaje del arrebatamiento que sucede antes de la tribulación y el cómo sería voz de trompeta y que sucederá antes de estas cosas. ¿De qué? De todo lo que vendrá de la tribulación, de la gran tribulación de 7 años, ¿verdad? Ahora bien, en 2 de Pedro, capítulo 2,
Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así el versículo, a partir del versículo 7. Segunda de Pedro 2, versículo 7 en adelante. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Ok? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, recordemos algo. La tribulación o la gran tribulación es nombrada como el día del Señor. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios desatándose o derramándose contra la humanidad. ¿Ok? Y después de eso, en su segunda venida, viene con más juicio. Viene con espada. Entonces, los hijos de Dios no fuimos puestos para eso. Dios nos va a sacar antes de y nos va a resguardar. Y es a lo que llamamos nosotros arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, durante la gran tribulación, ya una vez que fuimos arrebatados, sucederá las bodas del Cordero, la recompensa de galardones y el juicio, ¿verdad? O al revés, lo estoy diciendo al revés. Primero el juicio y luego todo lo demás. Entonces, nos damos cuenta que el arrebatamiento, claro que es una doctrina bíblica y por supuesto sucede antes de la gran tribulación, pero te vuelvo a repetir por tercera ocasión, no importa si sucede antes o después, lo importante es que sucederá y es una realidad. Pero la Biblia sí nos habla de esto y no es una doctrina que se metió recientemente, ¿ok? Ya mencioné algunos escritores y de hecho son muchísimos escritores que me gustaría compartirles, pero bueno, a ver si les comparto por Messenger, por WhatsApp, con gusto le paso todos estos datos. Y también voy a compartir un escrito a detalle del por qué el arrebatamiento, si es bíblico, con argumento desmenuzadamente teológico, ¿verdad? Pero no solamente la Biblia nos habla acerca de esto, porque también el diablo, que es imitador, ha infiltrado cosas en Hollywood para que esto parezca algo que no pasará, para que parezca algo imaginario, ¿verdad? Y hay muchas películas que hablan acerca de este tema, en forma de burla o en forma de preparación o de programación, etc. Hay una película en Netflix que se llama No mires arriba, se trata justamente de eso. Caricaturas como Home también hablan acerca de eso y tú me dices, oye, pastor, ¿cómo conoces estas películas? Bueno, te estoy diciendo los datos del por qué Hollywood, esta empresa, esta industria, mete estos mensajes con un propósito de confusión y de burla también, de cierta manera. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 50 en adelante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, del 50 al 54, dice, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Ahí ponemos pausa. He aquí les digo un misterio. ¿Qué era? Un misterio. Por eso en el Antiguo Testamento no se menciona, porque era un misterio. Recordemos que a Daniel se le sellan ciertas cosas, se le sellan los rollos, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 15, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida está la muerte en victoria. Como leímos en Primera de Tesalonicenses, también habla de que seremos arrebatados y sonará esta trompeta. Ya leímos cuál es la trompeta. No son las trompetas de Apocalipsis. La trompeta sí está en Apocalipsis, pero no son las 7 trompetas del Apocalipsis. Esta trompeta se encuentra en Apocalipsis 4.1.
Dice, ahí sonará la trompeta, ¿verdad? Ahí está sonando una trompeta, como de trompeta, una voz que le dice, sube acá, en alusión al arrebatamiento, como fue con Elías, como fue con Enoc, como fue con Felipe, como fue con Pablo y como sucedió también con el apóstol Juan. Ahora, imagínate ese momento maravilloso, ¿verdad? Pero antes de eso, te voy a seguir explicando el tema del arrebatamiento. Hay una diferencia entre segunda venida y arrebatamiento. En el arrebatamiento nosotros nos encontramos con Cristo en las nubes. ¿Ok? Nos encontramos con Él en las nubes. Mientras que en la segunda venida nosotros regresamos con Cristo como parte de su ejército celestial, ¿verdad? Justamente a juzgar al mundo. ¿Ok? Y en el arrebatamiento Jesús no toca tierra. Su pie no toca tierra. ¿Ok? No toca nuestro planeta. Pero en la segunda venida, sí, en Zacarías, capítulo 14, versos del 13 al 4, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Ok? Esa es la diferencia también. En el arrebatamiento, el apóstol Pablo explica que nos encontraremos con él en las nubes, mientras que en la segunda venida regresamos. Ahora imagínense, vuelvo a repetir, respeto mucho la postura de los que creen que somos arrebatados y en ese mismo momento, a la mitad de camino, nos retacha otra vez para ser transfigurados, transformados y regresar inmediatamente. Bueno, ¿dónde queda las bodas del Cordero? ¿Dónde queda la repartición de galardones? ¿Dónde queda el juicio, verdad, de parte de Dios para con los cristianos, para la repartición de recompensas, que no es para vergüenza pública? Por eso no es lo mismo que el del juicio final, ¿ok? Y algo que es muy claro es que ningún estudiante bíblico puede negar el hecho de que va a haber un arpazo. Puede haber o posicionarse en cualquiera de las tres posturas, pero hay un respaldo bíblico, ¿verdad? Y ahora acusar de que es un disparate hablar del arrebatamiento también está mal, hermanos, porque está comprobado bíblicamente. Así como también los que creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación, también respetamos a los que creen que sucederá en medio o después. Más allá del respeto, ¿por qué? Porque también tienen argumentos bíblicos, pero en escatología así es esto. No tenemos el panorama completo porque no somos Dios, ¿ok? En otras doctrinas ya cimentadas en los cimientos de los apóstoles y profetas, podemos discernir, podemos explicar, podemos escudriñar. Y Dios nos va abriendo el entendimiento y transformando nuestra mente para entender esos misterios, porque somos administradores de los misterios de Dios. Eso lo dice la Biblia, somos administradores de los misterios de Dios. ¿Ok? Pero no para caer en el extremo como este hermano, ¿verdad? Como Cristian Tempone, una cosa así. Ajá, Tempone, de Elegidos 17-18, que aseguró que el 18 era 17-18 iba a ser el arrebatamiento, y pues no más, ¿no? ¿Verdad? Eso es un falso profeta. Pero la Biblia sí nos habla acerca del arrebatamiento. ¿Cuándo sucederá? Solamente el Señor lo sabe. Como te dije, en Apocalipsis se enseña que la Biblia habla de cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que todavía van a pasar o que se están cumpliendo y luego pasarán otras cosas. Bueno, lo mismo sucedió en Lucas, lo mismo sucedió en Mateo 24. Hay profecías que hablan acerca de la destrucción del segundo templo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Hay cosas que estaban pasando en ese momento, cosas que pasaron después cuando Jesucristo murió y resucitó. Y también Jesucristo profetizaba cosas que iban a suceder en el final de los tiempos, ¿verdad? Todavía no ha sido el final de los tiempos y hay que saber discernir qué versículo pertenece a qué etapa, y eso se debe dividir por secciones. Entonces es un estudio muy profundo de la palabra de Dios, y a mí me parece maravilloso que la Biblia nos hable acerca de esta promesa, ¿verdad? Que, vuelvo a repetirte, al final, sea antes o después, seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo. Y cuando suceda eso será algo maravilloso. Imagínate ver al Señor cara a cara. ¡Wow! ¡Wow! Será maravilloso. Pero como te mencioné, habrán recompensas. ¿Qué recompensa vas a recibir? No, es que yo me porté bien, hice esto, hice lo otro. La fe sin obras es muerta, pero las obras humanas nos salvan. Las obras producidas por la fe puesta por Dios, o sea, el accionar del Espíritu Santo en nosotros,
son las que nos dan los galardones. Y ahora, ¿cuál es la mayor obra que tú puedes hacer? ¿Alguien me puede escribir aquí en los comentarios cuál es la mayor obra que uno puede hacer? Sí, ayudar a huérfanos, necesitados, viudas, acordarse de los pobres, dice el mandato de los apóstoles. Pero hay algo que el Señor nos mandó a hacer, que eso es lo primordial para recibir recompensa. Y no solamente recompensa, sino también para tener calzado espiritual, ¿verdad? Como dice Efesios 6, versículo 10 en adelante, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, para tener calzado, ¿ok?, tenemos que predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿estás predicando? ¿Estás evangelizando? Una cosa es evangelizar y otra cosa es discipular. Le decía a unos hermanos en una de las iglesias que hay de aquí, hermanos, no solamente es evangelizar, también hay que discipular. Elijan a una familia. Elijan una familia y disipúlenla. ¿Qué significa discipular? Invertir dinero, tiempo, amor, paciencia, ¿verdad? Ah, no, pero pensamos que solamente es chamba del pastor. Yo platicaba con un pastor hace rato que hay otros pastores que están durmiendo en la madrugada y llegan los hermanos a tocar la puerta. Y a ver, yo entiendo, hay emergencias, ¿verdad? Hay emergencias que hay que atender como pastor. Pero de repente tocan la puerta y, no, es que ella me respondió mal. No, pues es que él me gritó. ¿Me explico? O sea, y parece que los pastores son esclavos de las ovejas. Cuando el pastor está guiando, sí, cuidando también el rebaño. Pero pareciese que a las ovejas de repente se les olvida que tenemos un pastor de pastores que se llama Cristo. Y no es que el pastor tiene que enseñarme a mí la palabra de Dios. Sí, estoy de acuerdo contigo, el pastor debe enseñarte la palabra de Dios, pero tú tienes que escudriñar la palabra de Dios, porque si no, nada más vas a decir amén a algo que no sabes. Justamente como pasó ahorita con este muchacho que terminó dando una falsa profecía diciendo que el 18 iba a ser el arrebatamiento, o sea, 18 de septiembre, ayer. Y no sucedió, ya estamos 19 y no sucedió. No hubo arrebatamiento. Y hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetirte, mucha gente que perdió su dinero, gente que regaló sus cosas, que se quedó sin casa, que se quedó sin comida, por creer en esa falsa enseñanza. Tenemos que predicar el evangelio, número 1, y número 2, hacer discípulos. Predicar el evangelio es evangelizar, es sembrar la semilla. Otro va a venir y va a cosechar lo que tú sembraste. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Eso dice su palabra. Pero evangelizar va de base, es algo que tú tienes que hacer siempre. Adicional a eso hay que hacer discípulos. Elige una familia. Yo le dije a los hermanos a esta iglesia, le dije, hermanos, elijan una familia y discipúlenla. Y platicando con otro hermano en la semana, me dijo algo que es muy cierto. Algo que es muy cierto. Oye, pastor, es que los hermanos están en su rollo, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, fíjate que a veces nos afanamos tanto por nuestras cosas que nos olvidamos de Dios, hacemos un lado a Dios, mostramos o demostramos mucho nuestra incredulidad y pensamos que somos el centro de la preocupación, de la atención, que somos los más sufridos, que somos los que más padecemos, ¿verdad? Y estamos como los caballos que le ponen, no sé cómo se llame, unas cositas que le ponen a los costados para que no vean a los costados, solo vean de frente. Y hay hermanos que así están, con los ojos medio tapados, mirando al frente, no voltean a ver a su prójimo, no voltean a ver el que está a su lado. Escucha, pueblo de Dios, Dios te va a demandar la sangre de aquellos que no les has predicado. Que te dé vergüenza decir que eres cristiano y no evangelizar. Que te dé vergüenza decir que eres cristiano y no discipular. Que te dé vergüenza decir que eres cristiano y en tu cuadra, en tu colonia, en el lugar donde vives, en la vecindad, no saben que eres cristiano. Porque nunca los has invitado a la iglesia. Y no solamente se trata de llevarlos a la congregación, no, se trata de discipular, o sea, pasar tiempo con ellos. Pero no quieres. Entonces, ¿qué recompensa vas a recibir? No, pero cuando hablan de arrebatamiento, no, amén, gloria a Dios, yo me voy con el Señor. Y sí, a ver, la salvación no es por obras, es por fe, pero la fe sin obras es muerta. Y el que dice que está con Dios es un fruto que es un árbol que da fruto, ¿verdad? Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿qué significa que tú no quieres ni haces? ¿Significa que Dios está fallando? De ninguna manera. Significa que Dios sí quiere producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, pero te ha dado libertad.
Te ha dado una libertad y lastimosamente la desperdicias. Inclusive, a mí me toca aconsejar pastores y yo le digo, pastores, tomen su tiempo con su familia una vez a la semana, desaparezcan y no está mal, ¿no? Pero sienten este peso porque dicen, no, pero ¿cómo? No, pero es que yo soy pastor 24/7 y se tienen que dividir con el trabajo. Bueno, sí, pero también tu familia es importante. Y se los digo por experiencia. A veces hacemos decidimos cosas, ¿verdad? Que lastimamos a nuestros hijos o a nuestra familia. Entonces, también es importante esto. No, es que los hermanos empiezan a decir que esto, que el otro, que aquí. Bueno, y entonces, ¿en qué están creyendo? ¿De quién están aprendiendo? ¿Qué escudriñan? ¿Qué leen? Pues el TV y Notas, la revista de novelas. Eso sí lo leen. Hasta se saben los nombres de todos los artistas. Y los chismes. Ah, pero de la palabra no. ¿Qué decimos de predicar? ¿Qué va? Ah, pero dicen arrebatamiento y dicen amén. Y son engañados por falsos profetas. Pueblo de Dios, es un momento en el cual tú digas, sí, es verdad, Señor. He creído cosas que no están en tu palabra. Y he sido partícipe de cosas que no son de tu palabra. He descuidado tu palabra. Mira, si tú pasas un solo día sin leer, estás desnutrido. Ah, pero no fuera comida, porque ahí sí comemos todos los días, 3 veces, 4, 5 veces al día, dependiendo. Hay gente que nada más 2 veces al día. Pero la palabra, que estoy muy cansado. Estuve muy ocupado hoy. Tan ocupado que te dio tiempo de ver Facebook, TikTok, los estados de WhatsApp. No está mal ver todo esto. Pero si no hacemos primero lo que debemos y solo hacemos lo que queremos, que no es edificante. La palabra cuando dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, no solo aplica para, porque muchos piensan que se aplica para pecados. No, no aplica para eso. Aplica para esto. ¿Te conviene estar sin leer la palabra de Dios? Bueno, ¿y de qué sirve que sepas muchas cosas si no escudriñas? Pero sobre todo si no demuestras amor. Porque todo pasará, pero el amor es permanente. Puedes hablar en lenguas, puedes tener dones maravillosos, pero si no tienes amor, no tienes nada. Miren, hermanos, el Señor está cerca. El Señor pronto viene. Y lo anhelamos. Queremos que Él ya esté con nosotros, que ya somos arrebatados por Él. Lo anhelamos con todo nuestro corazón. Pero realmente, déjame decirte que Él viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Y hay de aquellos que se dicen ser cristianos, que parecen de nosotros, pero que no son de nosotros. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, prodigios y señales, predicamos todo el tiempo, vivimos para ti. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. No dice, los dejé de conocer, dice, nunca os conocí, o sea, no te conozco, nunca te conocí. Oye, ¿y todo lo que yo hice? Lo hiciste en tus fuerzas, porque te creías, pensabas que eras cristiano, por poner tus alabanzas de Marcela Gándara, por poner el programa de radio y escucharlo. Nada en contra de los que nos escuchan, ¿verdad? Para que se ríen un poquito. Que van a decir, oye, nos está regañando el pastor. No, les estoy exhortando. Les exhorto con amor, ¿verdad? A que ya, o sea, lean su palabra. Busquen la sana doctrina. Cuando me refiero a sana doctrina, me refiero a la doctrina bíblica. Empiecen a leer, como los de Berea, ¿verdad? Que ellos escudriñaban y comprobaban si era realmente lo que decían los apóstoles, lo que decía la palabra, las escrituras. Pero hoy en día cualquier cosa que vemos en Facebook la compartimos y decimos, amén, así lo dice la palabra. Pero las prédicas que son de exhortación no son muy queridas. Les gustan más las prédicas que les alimentan el ego. En la transmisión pasada te dije que el evangelio se trata de Cristo, no de ti. La mies es mucha,
y los obreros cobardes. Perdón, quise decir pocos. Así que, hermanos, hoy tienen la oportunidad de decir, vamos a echarle, pero no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Hoy decídete, decide hacer las cosas, dile, Señor, heme aquí estoy, para servirte. Pero no para que tú decir, no, yo soy perfecto y porque el Señor está conmigo y yo no me equivoco. No, mire que esté firme, que no caiga. Demuestra amor, pero defiende la palabra de Dios. Busca las verdades bíblicas y acciona. Ya no hay tiempo para cobardía, ya no hay tiempo para pereza. Cristo pronto viene. Y la iglesia debe decir, ven ya, Señor Jesús. Ese es el mensaje que Dios me puso en el corazón para compartirte. Vamos a leer unos comentarios antes de terminar esa transmisión. Ya estamos concluyendo. Aquí dice la doctora Marta, gracias y paz, pastor, gracias y paz. Doctora Marta, hasta Llano en Medio, Izhuatlán de Madero, Veracruz. La hermana Fanny, gracias y paz. Mérida, Yucatán. En Playa del Carmen, MX Playa del Carmen, hermana Ana Sánchez. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana Ana Sánchez. Estamos orando por su papi, ¿verdad? Él se encuentra delicado de salud y estamos orando para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad y que también el Señor sea dándole fortaleza en el nombre de Jesús a usted para que no pierda esa fe que el Señor le ha regalado, que es una fe muy grande, y se aferra usted a ese Dios todopoderoso que tenemos. Aquí tenemos también el saludo de nuestro hermano Diego y nuestra hermana Cintia Vergara. Hola, pastor. Gracias y paz. Saludos a todos desde Santa Fe, Argentina. Saludos hasta Santa Fe, Argentina. Dice, acá estamos, no nos fuimos, pero esperamos la venida del Señor. Saludos desde Santa Fe, Argentina. Nuestro hermano Richard Anthony, saludos cordiales desde Llano en Medio, pastor. Saludos. Nuestra hermana Sara, buenas noches, pastor Andrés Palafox. Bendiciones, bendiciones hasta Tlaxcala. Nuestra hermana Luz Marina Rendón Taborda, bendiciones, pastor Luz Marina de Cali, Colombia. Cali, saludos hasta Cali, Colombia. Nuestra hermana Gracie, buenas noches, pastor, gracias y paz, gracias y paz. Nuestra hermana Raquel Josefina, bueno, ese comentario fue de hace rato, no es para mí. Aquí tenemos a nuestro hermano Matías Vergara, dice, hola, soy de Biblia Libre Mendoza, soy hermano de Diego Sebastián Vergara, bendiciones, Matías. Ok, bendiciones, hermano Matías, ¿verdad? De Biblia Libre Mendoza, es lo que estoy entendiendo. Aquí tenemos a nuestro pastor Andrés Cruz de Llano en Medio, en MX, Llano en Medio, Izhuatlán de Madero, Veracruz. Dice, gracias y paz, seguimos aquí, dice. Su esposa, su esposita, la hermana, la pequeña Nelly Gómez, gracias y paz, pastor. Seremos transformados en una variedad de ojos, amén. Aquí tenemos otros saluditos. La hermana Neri Aponte, amén. ¿De dónde es, hermana Neri? ¿De dónde es? ¿De dónde nos saluda? ¿De dónde nos ve? Tenemos aquí el saludo de Biblia Libre, Santa Fe, capital. Saludos, pastor Andrés, bendiciones. Ya después me va a hacer un video Edgar Escobar, va a decir, falso, pastor, va a decir. Doctor Francisco, el director de la radio en Playa del Carmen, ¿verdad? Dice, gracias y paz, bendiciones, bendiciones para todos. Voy saliendo del trabajo apenas. Dice. Bueno, a descansar, a descansar. Muchas gracias por sintonizarnos, doctor. Es Dios que está moviendo todo y ahí en Playa del Carmen Dios ya puso su mirada, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Muy bien, aquí tenemos otros comentarios. Dice aquí la hermana Elena, aquí de Mérida, MX Mérida, dice, bendiciones, pastor, gracias y paz, gracias y paz. Dice, amarnos unos a los otros. La hermana Neri Aponte dice, me gustan sus enseñanzas con base bíblica, contexto y contexto. Amén, así debe ser, debemos de desmenuzar siempre la palabra de Dios, desmenuzarla, ¿verdad? Hay que hacer discípulos, dice, amén. Dice nuestro hermano Richard, ahora sí se puso serio, pastor. No, yo soy serio. Solo que si soy muy serio se me espantan, entonces tengo que balancearlo, ¿verdad? Dice, así es, pastor, la mies es mucha y los obreros, pues cobardes, digo, pocos. Amén, dice. Ven ya, Señor Jesús, la doctora Marta, amén. El hermano Matías es mi hermano que vive en Mendoza, Argentina.
Saludotes a nuestro hermano Matías, ¿verdad? Y a nuestro hermano Diego también con su esposita y con sus hijos, ¿verdad? Al pastor Roberto Arenales, ahí también a su esposa, a sus hijos, a todos, a cada uno de los que se conectan a vernos o a escucharnos en la radio también. Recuerden que pueden enviarnos su mensajito al número de WhatsApp más 52 99 92 32 71 30 y leemos con mucho gusto sus mensajes y oramos también por sus peticiones, ¿verdad? Estoy muy contento de haber estado con todos ustedes. Aquí tenemos otro saludito más. Nuestra hermana Olga en Llano en Medio, en Izhuatlán, de Madero, Veracruz. Gracias y paz, pastor. Gracias y paz hasta las casitas allá en Llano en Medio. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. ¿Qué les parece? Ahí donde están, si tienen la oportunidad, cierren sus ojos y vamos a orar. Y recuerden, nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso programa que nos has regalado el día de hoy, en el que podemos escudriñar tu palabra, en el que podemos cimentarnos más en ella, Padre, y darnos cuenta que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que dicen. Se debemos siempre, Señor, comprobarlo con las Escrituras, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Padre, te doy gracias e ilumina, lámpara es a nuestros pies tus caminos, Padre Celestial. Tú ilumina nuestros caminos y transfórmanos, Padre Celestial, cada día más de acuerdo a tu voluntad para cumplir tu propósito y darnos, Señor, ese denuedo para evangelizar y para ser discípulos. Padre, hay un remanente todavía que necesita refrescarse, necesita entender que los tiempos están cerca y debemos trabajar a todo lo que da, a marcha, ¿verdad? Te doy gracias, Padre Celestial, por todos los que se pudieron conectar. En el nombre de Jesús, amén. Amado pueblo de Dios, gracias por haberme escuchado en esta transmisión más y nos vemos en la siguiente transmisión. Recuerden que tenemos 2 transmisiones por semana y en radio, bueno, hay diferentes horarios. Ya ustedes escucharán en los spots qué días estamos en cada estación de radio, ¿verdad? De aquí vamos a tener otros saluditos más. Dice nuestro hermano Vicente Barragán, gracias y paz. Gracias y paz, hermano Vicente. Dice nuestro hermano Diego, oremos por Steve Lawson. Si es verdad que se arrepiente de su pecado. Sí, el hermano, el pastor Steve dio una noticia muy, pues triste, ¿no? Triste, y sabemos que el Señor lo puede levantar, ¿verdad? Y oramos por eso, ¿verdad? Oramos para que el Señor que la imagen, pero no sé si logran escucharme. Hacia y